exactamente, y la sudestada, ¿sí? Esos son los 4 vientos que tenemos. Vamos a arrancar con la sudestada, ¿sí? La sudestada, ¿recuerdan ustedes más o menos lo que habíamos visto de los anticiclones? ¿Sí? O los centros de alta presión, ¿sí? O las borrascas y los centros de baja presión. Nosotros tenemos acá en la zona del Pacífico Sur un centro de alta presión, ¿sí? ¿Recuerdan que siempre hablábamos de este centro de alta presión? ¿Qué es un centro de alta presión? Una zona de muy baja temperatura, aire frío, pesado, genera alta presión, ¿no es cierto? Este centro de alta presión o anticiclón durante todo el año se está moviendo de oeste a este, constantemente se mueve en este sentido, ¿sí? Y acá arriba, sobre el Pacífico, pero más al norte, tenemos una borrasca o un centro de baja presión. Esos dos son los responsables de que se dé lo que se conoce como una sudestada. ¿Qué pasa? Este centro de alta presión del Pacífico, este que está acá abajo, se está constantemente moviendo de izquierda a derecha, moviendo de izquierda a derecha. Y el centro de baja presión, que está en la zona más alta, generalmente desciende hacia la zona de Cuyo y la zona de Formosa y Paraguay y asciende. Una vez al año coincide que el movimiento del centro de alta presión que está en el sur se haya atraído por el centro de baja presión que está en la zona de arriba. Recuerda que decíamos que las masas de aire se movían siempre de alta presión a baja presión, ¿sí? Entonces, este movimiento oscilante de los dos centros, constante, son siempre dispares. Muchos dicen de que una sudestada es prácticamente imposible de predecirla. Lo más cercano que se puede predecir son 24 horas anterior a que suceda. Fíjense lo que puede llegar a ocasionar lo que es una sudestada. Entonces, si ese centro de alta presión asciende sobre el Atlántico, una vez que se movió acá, pasó a este lado del Pacífico al Atlántico, si asciende y justo se encuentra que el centro de baja presión en la zona alta del país está sobre la región de Formosa y la región de Cuyo, entra una corriente de viento fuertísimo sobre la zona del Río de la Plata, que es la zona baja, ¿sí?, de Buenos Aires, porque la alta presión en esta zona hace que la masa de aire entre fuertísimo por la zona del Río de la Plata y la zona baja de Buenos Aires. Por eso siempre dicen de que la sudestada es una sudestada de un viento muy fuerte, muy intenso, porque hay un gradiente de presión muy alto y que se da en un instante, ¿sí? En menos de 24 horas se da la coincidencia del centro de alta presión con el de baja. Como viene del Pacífico, viene cargado con muchísima humedad, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de una sudestada? Vientos muy intensos, muy tormentosos, cargados de muchísima humedad, o sea, muchísimas precipitaciones, ¿sí? Ahí tenemos la coincidencia del centro de alta presión hacia la zona baja de Buenos Aires, donde justo se siente atraído o coincidió que la borrasca o el centro de baja presión, que está en la parte norte, atrae a esa masa de aire fría y cargada, muy cargada de humedad, ocasionando, ¿qué cosa? Tormentas fuertes con muchas precipitaciones. Recuerden, para la hora del examen siempre perdimos las características de los vientos. Me van a hablar de sudestada. Bueno, ¿cómo es una sudestada? Vientos muy intensos, cargados de mucha humedad, ¿sí? Son fríos porque vienen del Pacífico y muy intensos, de mucha velocidad, ¿sí? Generalmente cuando hay sudestada, van a escuchar ustedes la sudestada en la zona sur de Buenos Aires, hace destrozos, rompe velero, barco, inunda calle. Es uno de los vientos más fuertes que tenemos en nuestro país. Ahí se puede ocurrir en cualquier época del año, es común entre los meses de abril y diciembre, y más frecuentemente y con más intensidad entre julio y octubre, ¿sí? Tiene sus periodos, pero una de las características del viento sudestada es que es muy difícil de predecirla, porque es una oscilación constante.
Y después, si ven, los meteorólogos cuando están analizando o estudiando los centros de alta y baja presión, están constantemente mirando cómo se mueven estos dos personajes, como para poder anticiparse si el centro de baja presión se clava acá arriba y el centro de baja se viene para este lado. Bueno, es cuestión de encender una alarma y predecir posibles vientos sudestados, sobre todo para la zona de Buenos Aires y del Río de la Plata, que hace verdaderamente destrozos importantes. ¿Alguna pregunta sobre vientos sudestados? ¿Cuál es el viento más fuerte de la Argentina? El más fuerte es ese. La sudestada es uno de los vientos más fuertes. Pasa que el sonda también suele ser fuerte, pero tiene otras características que ya las vamos a ver ahora. Pero el más tormentoso, el más fuerte, es este, el de la sudestada. ¿Hasta dónde puede llegar? Los efectos que causa destrozo toda la zona de Buenos Aires. Después está Santiago del Estero, vieron que entra acá, si lo movemos hasta acá, tenés todo hasta la zona centro del país, acá está Santiago del Estero. Hasta ahí se sienten tranquilamente los efectos del viento de sudestada. Es una ráfaga fuertísima que entra en esta zona así, de abajo para arriba. Como viene siempre, ustedes piensen de que si viene de la zona de un océano, tanto Atlántico o Pacífico, siempre va a venir cargado con mucha humedad. Porque ahora cuando vemos los otros vientos empiezan que si viene con humedad, si viene seco, si viene cálido, si viene frío. Piensen siempre de dónde se origina el viento y ahí lo van a relacionar tranquilamente como el viento. El pampero, ¿sí? Fíjense, el pampero es originario por el mismo anticiclón que está ahí abajo. Si acá trabajamos con una, acá poner esto sea Buenos Aires, esto sea Misiones, supongamos que esto sea Argentina, ¿no? El mismo centro de alta presión que está abajo, ¿sí? Si acá se instala un centro de baja presión y coincide con el centro de alta presión acá abajo, ¿qué va a pasar? La masa de aire fría, ¿sí? Del Pacífico viene en la zona polar abajo. Es una masa de aire fría que se siente atraído por este centro de baja presión, ingresa, ¿sí? Ingresa cargado de mucha humedad, porque viene del Pacífico de abajo y viene muy frío, ¿sí? Muy frío. Pero ¿qué pasa? Al estar cargado de mucha humedad y muy frío, empieza a descargar toda esta zona, toda la zona sur de nuestro país. Es tormentoso, es frío, ¿sí? Y mucha precipitación. Ya nosotros en la zona centro, de la zona centro del país hacia la norte, ya como nos llega un viento pampero, ¿sí? Ya descargó toda la humedad abajo, seco y frío, ¿sí? Recuerden, esa es la característica. Para nuestra zona de acá, el viento pampero es un viento constante, frío y seco, ¿sí? ¿Ven como dice acá? Viento frío y seco para esta zona. La masa de aire entra cargada con mucha humedad y muy fría, pero descarga todo abajo en la zona de la Patagonia. ¿Sí? De mitad del país hacia arriba es frío y seco. Ahí tenemos un poquito las condiciones de un viento pampero. Viento frío y seco, proveniente del sur, y a menudo es acompañado por lluvias y tormentas de un brusco descenso de la temperatura. Está originado por el anticiclón del Pacífico Sur. Otra vez este personaje actuando. Este es el más importante, sobre todo para estos dos. Después vamos a entrar en juego otro muchacho. Que ante determinada situación atmosférica se desprende una célula anticiclónica que entra a la Patagonia y da lugar a este fenómeno, ¿sí? Si tenemos esta borrasca o este centro de baja presión en el centro del país, este anticiclón se mete, o célula de alta presión la llama, que es este, se mete a la Patagonia y causa este fenómeno. Generalmente un viento pampero podemos tener, dice viento cíclico, pues cada 7 o 10 días. ¿Sí? A ver, no es cíclico, sino que generalmente cuando entra este centro de alta presión constantemente suele estar una semana soplando.
¿sí? Van a ver de que hay una semana entera que está soplando un viento frío, viento del sur, frío, ¿sí? Fíjense que si viene de abajo, ¿sí? El famoso viento sur, ese viento sur frío, recién me dijeron cuando consulté, me dijeron viento norte, que viene a continuación de este, y el viento sur. ¿Sí? El viento sur frío, ese que dura como una semana por ahí, es más bien conocido como pampero, el viento pampero. ¿Tá? Ahora en esta época seguramente vamos a tener mucho viento pampero, puede haber viento sur frío y seco. Viento sonda, ¿sí? Este es el que por ahí más se le complica, pero para mí es el más sencillo. El viento sonda se da en la región de Cuyo o en las zonas donde tenemos zonas montañosas, ¿sí? Esto creo que ya lo habíamos visto en algún momento. Hacemos de cuenta que esto es el océano Pacífico, la montaña, la cordillera, y la zona, la región de Cuyo donde hay cordillera, la zona de Chile. ¿Qué pasa? Tenemos un centro de alta presión acá, sobre este Pacífico, y el viento que hace empieza a soplar una masa de aire del Pacífico hacia la Argentina. Acá estaría Argentina, de este lado de la cordillera. ¿Sí? A ver si tenemos ahí un mapita. Ahí está la montaña. Acá estaría Argentina y acá está el lado del Pacífico. Toda la zona al costado del país. ¿Qué pasa? El viento viene frío y cargado de mucha humedad, porque como le dije anteriormente, viene de la zona oceánica, o sea, viene con mucha humedad. Pega sobre una limitante geográfica y ¿qué va a pasar? ¿La puede atravesar por el medio? No. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a ascender, exactamente. Y si asciende, ¿qué pasa? Pierde temperatura. ¿Qué va a pasar con su temperatura si asciende? Y también con la velocidad. Sí, va bajando la velocidad, pero ¿qué pasa con su temperatura si asciende? Y arriba se encuentra los vientos más calientes. La masa de aire cuando asciende, cuando se va al ascenso, ¿qué va pasando? Fíjense la montaña cómo está. ¿Por qué en la punta de la montaña tenemos nieve? ¿Sí? A medida que asciende, va disminuyendo su temperatura. Hace una inversión. Sí, no, es una disminución de temperatura por ascenso. ¿Sí? Al ascender, si la masa de aire baja su temperatura y está muy cargada de humedad, ¿qué va a pasar con esa humedad? Se condensa, exactamente. Entonces, se empiezan a formar pequeñas gotitas y empieza a precipitar, ¿sí? Empieza a llover. Esta masa de aire sigue ascendiendo y si no llegó a precipitar todo, ¿qué va a pasar con ese agua que está dentro de la masa de aire? ¿Qué va a pasar? Hace nieve. Se congela, ¿sí? Alcanza los 0 grados centígrados y se hace la famosa nieve arriba. Por eso siempre que dibujamos las montañas le ponemos un poquito de nieve arriba, ¿no es cierto? Vemos la foto de que no hay nieve y vemos allá en la foto de Chile y todo, y allá en la punta siempre hay nieve, ¿sí? Es por esto, porque la masa de aire asciende y si le quedó humedad, llega a los 0 grados centígrados arriba, se congela y queda en forma de hielo, en estado sólido. Entonces la masa de aire va a llegar acá, donde descargó su gran mayoría en forma de lluvia o de precipitación en estado líquido, y lo que le quedó de humedad se descargó en forma de hielo, se congeló. Entonces, ¿cómo está esa masa de aire? Llega seco al. Seco y frío, ¿sí? Empieza a descender por la montaña porque está pesadísima, porque está una masa de aire muy fría, muy pesada, y con el rozamiento del descenso se empieza a calentar, ¿sí? Es el famoso calentamiento adiabático, ¿sí? Por rozamiento de las partículas con un descenso veloz, ¿sí? Se calienta. Entonces, ¿cómo entra la Argentina en sonda? Es un viento cálido y seco, ¿sí?
No se olviden nunca eso, es cálido y seco. Ustedes van a ver, si ven imágenes o empiezan a googlear en la zona de las cordilleras, tenemos dos paisajes o dos ambientes totalmente distintos. Una zona precordillerana, que es de este lado del Pacífico, que es una selva totalmente verde, hay de la vegetación que se te ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llueve constantemente. La masa de aire fría, que viene acá con humedad, precipita y llueve. Y de este lado, un desierto. No hay nada. ¿Sí? ¿Cómo sobrevive la gente de esa zona? Hay acequias, se llaman, que son reservorios. Todo lo que se descongela de la montaña lo empiezan a canalizar. Y esa es la zona donde hacen aceituna, manzano, peras. Si ustedes ven producciones de manzana, van a ver que son zonas generalmente frías y es un desierto, parece que no hay ni yuyo ahí, ¿entendés? Vos ves que está todo. ¿Vieron esas películas yankees que cruzan la pelotita de pasto seco girando? Bueno, ese es el ambiente. Y vos, para extraer agua de lo canalizado, porque lo canalizado es todo del gobierno, ellos canalizan el deshielo de la montaña y hacen correr por acequias y tenés que pagar un canon y una certificación donde vos te comprometés a extraer una cierta cantidad de agua, no podés hacer uso a mansalva. Ahí no existe llega el sábado al mediodía y estamos regando la calle con la manguera para que cuando pase el calor no me levante polvareda ahí en la casa. No, ahí cuidan como si fuese oro el agua. Lo que canalizan en la montaña la utilizan para producción, ¿sí? Por esta cuestión. Y si vos vas al otro lado de la montaña, es una selva impresionante que lo que ponga funciona, lo que ponga anda, llueve y hay una vegetación y un ambiente totalmente distinto.